Analizando ahora la especialidad en general, ya no la especialidad por grupos etarios, aun cuando tendríamos que hablar mucho más de los grupos etarios, porque a mí en lo personal me parece que los grupos etarios, los tres grupos etarios, no son suficientes para poder ir comprendiendo el desarrollo en las edades y las edades y las edades en el desarrollo. Y entonces es muy importante ir analizando el problema que significa los grupos etarios. Pero en general, cuando ya trabajamos los grupos etarios, nos damos cuenta de que los grupos etarios los grupos etarios o el adolescente, y digamos que de 6 años a 18 años, y aún todavía vamos a ver más adelante, adolescentes hasta los 21 o 22 años, a los que se les aplica la ley de adolescentes en una especialidad especialmente especializada, que a mí me interesaría mucho que la entendiéramos y que me parece que no le hemos dado la importancia. Partiendo de esta especialidad, me gustaría entender, sin despreciar al abogado defensor técnico especializado que exige el artículo 41 de la ley de adolescentes, me interesa mucho, primero, que la Constitución política exige jueces, exige fiscales que ese adolescente, una vez detenido en fragancia, de inmediato se le nombre un abogado defensor, artículo 20, apartado B, fracción octava de la Constitución Federal, se le nombre un abogado defensor. Y sin embargo, cuando nosotros entramos al artículo 42, 41, nos encontramos con que la ley de adolescente nos diga, y cuidado, lo importante no es el abogado defensor, sino el acompañante, el acompañamiento de ese adolescente por la familia o por la persona de confianza. Y por tanto nosotros como los fiscales o la policía, pero principalmente la fiscalía, una vez que recibe, no cuando le dé la gana a la policía, sino que recibe sin demora al adolescente, a la adolescente detenida, la fiscalía tiene que preguntarle al adolescente, uno, de su abogado defensor, que es muy importante, que no se suple por la presencia de un familiar. Dos, por la persona de su confianza, en concreto su padre y su madre, pero también partiendo de que el padre y la madre pueden ser los grandes delincuentes que deforman a ese hijo, a esa hija, el hermano, el tío, la persona de su confianza, y cuidado, abogados, que esa persona de la confianza, no lo olvidemos, y perdón que me repita, puede ser una mala influencia o la razón por la cual ese chico o esa chica delinque. De modo que casi antes de llegar al fiscal, casi antes de llegar a la policía, deben estar sus padres o personas de confianza en la escena del crimen, en la escena del lugar, en la escena de los hechos, y por tanto solamente si sus padres o sus familiares podrían ser parte del problema delictivo, acudir al acompañamiento. Entonces el acompañamiento es obligatorio, y más obligatorio que el propio abogado defensor, el acompañamiento de un menor de 18 años, prioritariamente por la Procuraduría General de los Niños, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como se dispone en el artículo 82 y 122 de la Ley de Justicia para Adolescentes. Lógicamente que la detención en fragancia de un adolescente menor de 18 años exige al Ministerio Público poner al adolescente en libertad, aplicando un criterio de oportunidad, artículo 128, o exige plantearse un proyecto educativo. Ve qué interesante. Ni siquiera es pasarlo al juez, artículo 129. Un proyecto educativo. Y en caso, solamente en caso de que el fiscal quiera aplicarle una medida cautelar
por las razones de el 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Repito, por peligro de fuga, peligro de obstaculización, peligro para el mismo adolescente, peligro para víctimas, ofendidos y testigos, entonces el adolescente se puede poner a la orden del juez de control. Pero es muy interesante porque el 129 dice, previo comunicárselo al abogado defensor del adolescente. Y es muy importante entonces entender que las medidas cautelares solo pueden imponerse por delitos graves del artículo 164 en los adolescentes mayores de 14 y menores de 18, siempre y cuando haya una razón de cautela. Esta realidad es muy importante porque, lógicamente, y esto me parece que es lo que tenemos que ir entendiendo, es que ¿cuál es el problema en justicia para adolescentes? Que el especialista debe ser especialista. Pero que el especialista no puede ser especialista solamente porque tuvo un título malo de una mala especialidad, porque tuvo un título de maestría de una mala maestría, o porque tuvo unos malos profesores en especialidad que no eran especialistas, sino porque en ese constante estudiar caso por caso. Y no solamente el caso que le llega, ahí tenemos a veces el error, los defensores, los abogados, los fiscales, de que creer que el caso que me llega es el que me hace especialista. No, son todos los casos que están ocurriendo en el mundo y todos los casos que están ocurriendo en México, que nos lleva a estudiarlos, a preguntar por ellos, a sacar la información para poder adquirir la especialidad que se requiere, porque la especialidad del especialista es una especialidad de campo, de investigación, de conocimiento de casos, de resolución de problemas y, lógicamente, de lectura de las leyes relacionadas con la justicia para adolescentes. Es muy importante entender que la especialidad es algo más serio que andar de congreso en congreso y de conferencia en conferencia. Muchas gracias.